Las 10 mujeres asesinas que debes conocer. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más intrigantes de la historia, las mujeres que dejaron una huella oscura en los anales del tiempo. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video tiene un propósito educativo e histórico. No pretendemos glorificar ningún acto criminal, sino entender estos casos desde una perspectiva histórica y social. Comenzamos con Elizabeth Bathory, la noble húngara conocida como la Condesa Sangrienta. Su historia ha inspirado numerosas leyendas, incluyendo el mito de que se bañaba en sangre para mantener su juventud. Lo que sí sabemos es que fue encontrada responsable de numerosos crímenes en su castillo. El descubrimiento y arresto de Elizabeth Bathory fue un proceso complejo y se debió a varios factores, aunque los detalles exactos están mezclados con el mito. Originalmente, Bathory torturaba y asesinaba a jóvenes campesinas, lo que no levantaba muchas sospechas debido a su estatus social y a que la muerte de personas de clase baja no era un suceso raro en esa época. Sin embargo, su situación cambió drásticamente cuando comenzó a asesinar a jóvenes de la nobleza y la aristocracia, a quienes había atraído a su castillo con el pretexto de educarlas. Las desapariciones y muertes de estas jóvenes de familias acomodadas encendieron las alarmas. Los rumores y las denuncias sobre la conducta de Bathory, que ya existían desde hacía años, se volvieron un asunto inevitable para la justicia. Una de las versiones más conocidas afirma que una de las víctimas logró escapar de su castillo y huyó para informar a las autoridades, lo que aceleró la investigación. El rey Matías II de Hungría, presionado por las quejas de las familias nobles, ordenó al conde György Thurzó, un primo de Bathory, que investigara las acusaciones. Thurzó irrumpió en el castillo de Chechte en diciembre de 1606 y supuestamente encontró evidencias de los crímenes, incluyendo cuerpos mutilados y jóvenes encarceladas. Aunque fue descubierta y sus crímenes quedaron expuestos, Elizabeth Bathory nunca fue juzgada en un tribunal. Debido a su alto estatus de noble, fue confinada en su propio castillo y sus cómplices fueron los que enfrentaron el juicio y la pena de muerte. Elizabeth Bathory permaneció encerrada en una de las habitaciones de su torre, donde murió 4 años después, en 1614. ¿Han escuchado hablar de Belle Gunness? Esta granjera noruego-americana utilizaba anuncios en periódicos para atraer a pretendientes adinerados. El 28 de abril de 1908, un incendio consumió la casa de la granja de Belle Gunness. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron los cuerpos de sus hijos y, junto a ellos, un cuerpo decapitado que se creyó inicialmente que era el de Belle. A partir de este hallazgo, la policía comenzó una investigación más profunda. El hermano de Andrew Helgelien, un hombre que había viajado a la granja de Belle con la intención de casarse, se puso en contacto con la policía. Preocupado por la desaparición de Andrew y las evasivas de Belle, pidió que se investigara la propiedad. Este fue el detonante. Los investigadores y el sheriff del condado, siguiendo las sospechas, comenzaron a excavar en la granja. Las excavaciones revelaron una fosa común con los restos desmembrados de decenas de personas. Los cuerpos de Andrew Helgelien y otras víctimas que Belle había atraído a su granja a través de anuncios de matrimonio fueron encontrados enterrados. El descubrimiento de los cuerpos expuso la verdad detrás de la fachada de Belle Gunness, revelando que había estado asesinando a sus maridos, hijos y a los pretendientes que acudían a su granja. La identidad del cuerpo sin cabeza encontrado en el incendio nunca fue confirmada, y muchos creen que Belle fingió su propia muerte para escapar de la justicia y nunca más fue vista. En México tenemos el caso de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas. Su historia es particularmente relevante porque nos muestra cómo los criminales pueden aprovechar la confianza de personas vulnerables, haciéndose pasar por trabajadores sociales. El último crimen, Juana Barraza acababa de asesinar a Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 82 años, en su domicilio en la colonia Moctezuma de la Ciudad de México. Mientras Juana Barraza salía de la casa de la víctima, un joven que llegaba al hogar de la anciana la vio
y sospechó de su comportamiento. El joven la confrontó y, al ver que ella intentaba huir, dio aviso a 2 policías que se encontraban cerca del lugar. Los oficiales persiguieron y detuvieron a Barraza. Aunque al principio se creía que la mataviejitas era un hombre, la detención de una mujer con el mismo modus operandi de los crímenes recientes sorprendió a las autoridades y a la opinión pública. Tras su captura, Juana Barraza fue identificada y vinculada a varios de los asesinatos de mujeres de la tercera edad que habían aterrorizado a la Ciudad de México por años. Fue sentenciada a 759 años de prisión por los crímenes. Amelia Dyer, la granjera de bebés, el hallazgo en el río Támesis. El 30 de marzo de 1896, el cuerpo de una bebé, Doris Marmon, fue encontrado flotando en el río Támesis en Reading. El cuerpo estaba envuelto en papel y una bolsa, y atado con cinta blanca alrededor del cuello. Este último detalle fue clave para la policía. La pista del papel de embalaje. La policía encontró un nombre y una dirección en el papel de embalaje, una tal señora Thomas, en Reading. Esta era una de las muchas identidades falsas que Dyer utilizaba para sus crímenes. La investigación policial. Los detectives de la policía local de Reading llevaron a cabo una operación encubierta. Rastreadores y buzos peinaron el río Támesis, encontrando los cuerpos de otros 5 bebés, todos con la misma cinta blanca alrededor del cuello. La redada en su casa. Los detectives allanaron la residencia de Amelia Dyer. Aunque no encontraron cuerpos, el hedor a descomposición era abrumador. Encontraron pañales, ropas de bebé, recibos de casas de empeño por ropa de niño y cartas de madres que le pedían que cuidara de sus bebés. Con esta evidencia, Amelia Dyer fue arrestada el 4 de abril de 1896. Durante su juicio, fue declarada culpable del asesinato de Doris Marmon y, tras una de las audiencias más sonadas de la época victoriana, fue ejecutada en la horca el 10 de junio de 1896. Su caso llevó a importantes reformas en las leyes de adopción y protección infantil. En Barcelona, Enriqueta Martí se convirtió en una figura temida. El descubrimiento de los crímenes de Enriqueta Martí, la vampira del Raval, fue un proceso que combinó la suerte, la persistencia de una vecina y la actuación de la policía. Ocurrió en Barcelona, a principios del siglo XX. El punto de inflexión fue la desaparición de una niña, Teresita Guitart. Aunque los rumores sobre Enriqueta Martí y la desaparición de otros niños ya circulaban en el barrio, nadie había podido probar nada. La policía no solo encontró a Teresita, sino que, al registrar el piso, hizo un descubrimiento aún más horrendo. Encontraron restos humanos, como huesos y grasa, que Enriqueta utilizaba para fabricar supuestos ungüentos y remedios para la tuberculosis, un mal muy extendido en esa época. Gracias a la denuncia de la vecina y a la posterior investigación, Enriqueta Martí fue detenida, desmantelando así una red de secuestro, explotación y asesinato de niños que había aterrorizado a la ciudad por años. Aunque los detalles exactos de sus crímenes son difíciles de confirmar debido a la mezcla de hechos y mitos que surgieron con el tiempo, su captura por el secuestro de Teresita Guitart fue lo que finalmente puso fin a sus actividades criminales. Mary Ann Cotton utilizó el arsénico para sus crímenes. Mary Ann Cotton fue descubierta gracias a la sospecha de un médico y la intervención de un funcionario del bienestar. Su historia de crímenes fue un patrón de envenenamientos que pasaron desapercibidos por mucho tiempo debido a que los síntomas del envenenamiento por arsénico eran similares a los de enfermedades estomacales comunes de la época. Mary Ann Cotton fue arrestada y acusada del asesinato de su hijastro. El caso atrajo la atención de la prensa, que comenzó a investigar su pasado y descubrió un patrón de muertes de maridos, hijos y amantes. Este patrón de muertes con síntomas similares al arsénico fue lo que finalmente la llevó a ser condenada. Fue declarada culpable del asesinato de su hijastro y ahorcada el 24 de marzo de 1873. La aristócrata rusa Daria Saltykova nos muestra cómo el poder sin control puede llevar a terribles abusos. Su caso fue revolucionario para su época. Daria Nikolayevna Saltykova
la Saltychika, fue una aristócrata rusa que aterrorizó a sus siervos en el siglo XVIII. Sus crímenes pudieron perpetrarse durante años gracias a su estatus social y a la complicidad de las autoridades locales. Sin embargo, su descubrimiento y caída final se debieron a la perseverancia de dos siervos y a la llegada al poder de una nueva emperatriz. La investigación oficial encontró evidencia de más de 100 asesinatos y torturas. A pesar de su estatus, Saltykova fue arrestada y juzgada. Aunque la pena de muerte había sido abolida en Rusia, fue condenada a una sentencia simbólica pero brutal. Fue encadenada en una plaza pública con un cartel que la identificaba como torturadora y asesina, y luego fue encarcelada en una mazmorra de un convento por el resto de su vida. Nani II, conocida como la Viuda Alegre. Nani II fue una asesina en serie que evadió la justicia por más de 20 años gracias a su apariencia de abuela inofensiva y a que los síntomas de envenenamiento se confundían con enfermedades comunes. Sin embargo, su último crimen levantó sospechas que la llevaron a la cárcel. Nani II fue arrestada y, al ser interrogada, confesó haber asesinado a 4 de sus maridos, a sus 2 hijos, a su hermana, a un nieto y a su suegra. La mujer, conocida como la abuelita risueña por su naturaleza afable, admitió que el dinero de los seguros de vida de sus víctimas no era el motivo principal, sino que lo hacía porque ellos no eran el príncipe azul que ella buscaba. Finalmente, Beverly Allitt nos muestra cómo incluso en profesiones dedicadas al cuidado pueden existir personas que abusan de su posición. Beverly Allitt, conocida como el Ángel de la Muerte, fue descubierta por una combinación de factores que incluyen las sospechas del personal médico y un patrón inusualmente alto de muertes y colapsos en la sala de niños donde trabajaba. Sus crímenes, que consistían en inyectarles a los niños dosis letales de insulina o potasio, pasaron desapercibidos durante un tiempo porque los síntomas se asemejaban a los de condiciones médicas naturales. Beverly Allitt fue arrestada y, a pesar de declararse inocente, fue condenada por 4 asesinatos, 3 intentos de asesinato y 6 cargos de daño físico grave. Fue sentenciada a 13 cadenas perpetuas. Si este video te pareció interesante, no olvides darle like y suscribirte para más contenido histórico. Recuerda que conocer la historia nos ayuda a construir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo video.